Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Martínez y voy a presentar los siguientes puntos más importantes de cada uno de los regímenes fiscales de las personas físicas en México, tomando en cuenta las disposiciones y reformas fiscales más actuales. Así que, comencemos. Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. En este régimen encontramos a los salarios que son personas físicas que prestan a otra persona física o moral un trabajo personal y subordinado, por lo cual percibe un salario y prestaciones que marca nuestra ley laboral, como lo es el aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad, PTU y seguridad social, reteniendo el patrón el ICR que marca la ley. Por la obtención de dicho sueldo o salario debe pagar el ICR, mismo que le retiene su patrón del ingreso obtenido en su nómina. En este caso, el trabajador no expide factura. Tampoco tiene la obligación de hacerlo, claro está. Y se tiene que tener la obligación de dar declaraciones mensuales y ni la anual, pero puede optar por declarar si tiene más de un patrón o si tiene deducibles a favor. Los contribuyentes del régimen de sueldos y salarios asimilados a salarios tienen diversas obligaciones ante el SAT. Entre una de esas es inscribirse en el RFC, mantener actualizada su información ante el RFC en los casos de cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, suspensión de actividades, reanudación de actividades. Claramente está exento de presentar declaración anual si se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: cuando haya obtenido ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, incluso si dichos ingresos rebasaran los 400,000 pesos, siempre que haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos y no te resulte impuesto a cargo en la declaración anual. Obtener ingresos por salarios y también por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 de instituciones que componen el sistema financiero. Presentar tu declaración anual durante el mes de abril de cada ejercicio en los siguientes supuestos: si obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos en el año, si se trabajó para mm, o más patrones en el mismo año, aun cuando no haya rebasado los 400,000 pesos. Si solicitases por escrito a tu patrón que no presente tu declaración anual, mm, si dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, si prestaste servicios por salarios a personas que no efectúan retención, como embajadas u organismos internacionales, si obtuviste otros ingresos acumulables. Ejemplos de esto: honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros, además de salarios. Si percibiste ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Segundo régimen, actividades empresariales y profesionales. En ese régimen fiscal encontramos a las personas físicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, como pueden ser fondas, cafeterías, escuelas y farmacias. En este régimen también encontramos a aquellas personas físicas que realizan actividades industriales, por ejemplo, la minería textil y construcción. También aquellos que se dedican a la enajeación de bienes de autotransporte, sin importar el monto de los ingresos que perciben. Por último, aquí encontramos a las personas físicas que prestan servicios profesionales, como lo son los médicos, los abogados, contadores, dentistas, entre otros. Los contribuyentes del régimen de actividades empresariales y profesionales tienen diversas obligaciones ante el SAT. Tercer régimen de incorporación fiscal. En ese se deroga el régimen de incorporación fiscal y se establece el nuevo régimen simplificado de confianza de las personas físicas y morales. Este régimen tiene como objetivo el pago de las contribuciones, o sea, de forma rápida y sencilla, como una consideración a los contribuyentes con menor capacidad administrativa.
La idea es que para el cumplimiento de sus obligaciones no sea necesario el apoyo de un tercero. Podrán tributar a las personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales, profesionales o otorgan el uso o goce temporal de bienes, y que la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 350,000 pesos. Deberán hacer pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban, efectivamente cobrados, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna, de acuerdo a la siguiente tabla, que luego se presenta. Régimen fiscal de enajenación de bienes. En este régimen encontramos a todas las personas físicas que obtienen ingresos derivados de toda transmisión, de propiedad o de bienes muebles o inmuebles, a través de una venta o permuta. Si un ciudadano obtiene estos ingresos de ese tipo, debe declararlos ante el SAT, aun estando exento de pago. En algunos casos, los ingresos por enajenación están exentos de pago de impuestos. Por ejemplo, cuando se trate de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, como puede ser la herencia, legados, siempre y cuando el titular de la herencia y el heredero tengan un parentesco en línea recta ascendente y descendente en primer grado. Esto significa que debe ser padres, abuelos y nietos. Esto implica que entre tíos, sobrinos y primos existe la obligación de pagar impuestos. Estas son las obligaciones de este régimen. Darse de alta ante el SAT, aunque sea por una sola operación de enajenación. Realizar el pago a cuenta del impuesto anual y presentar la declaración anual. Es decir, por el ingreso que obtuvo el contribuyente de retuvieron el impuesto, deberá recabar la constancia de pago y retenciones. Régimen fiscal de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Bueno, a partir del 1 de junio de 2020, esto entró en vigor el nuevo esquema mediante el cual las empresas o personas físicas que prestan servicios digitales a usuarios en México por medio de aplicaciones tecnológicas se verán obligadas forzosamente al pago del impuesto al valor agregado por sus servicios y a retener el ICR, siendo que la autoridad fiscal creó un régimen especial para el control fiscal de estas actividades. Dentro de estas plataformas podemos encontrar a Netflix, Amazon Service International, Uber, Didi, Bloomberg, Finance, Alexa Internet, Rebuilding Technology Europe, Mercado Libre, Spotify, HomeAway, Microsoft Corporation, Expedia, Service and HomeAway.com, etc. En este régimen de las plataformas tecnológicas, los contribuyentes pueden retener el ICR e IVA de las transacciones de forma definitiva y lo pagan directamente al SAT. De esta forma, ya no se realizan las declaraciones mensuales, en virtud de que las retenciones que les efectúa la plataforma tecnológica tiene el carácter de pago definitivo, para que puedan optar por considerar la retención de impuestos que realice la plataforma tecnológica como pago definitivo. Sus ingresos en el ejercicio no deben exceder de 300,000 pesos. Si el contribuyente en persona física con actividad empresarial que enajena bienes, presta servicios o concede el uso o uso temporal de bienes a través del Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicando informáticas y similares, este régimen tiene la opción de que las plataformas tecnológicas le retengan su ICR e IVA de forma definitiva y los pague directamente al SAT. De esta forma, ya no se le presentarán las declaraciones mensuales, en virtud de que las retenciones que efectúe la plataforma tecnológica tienen el carácter de pago definitivo. De igual manera, si las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, además de prestar servicios digitales, prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación de retener tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor, agregado a las personas físicas que enajenen bienes o
presten servicios, incluidos los servicios de hospedaje, así como entregar estas retenciones al SAT, a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe el cobro. La retención del ICR se efectúa sobre el total de los ingresos que percibe la persona física de este régimen, sin considerar el IVA, mientras que la retención del IVA es el 50% del impuesto trasladado. Estas son obligaciones de las personas físicas de este régimen. 1. Inscribirse ante el SAT y mantener actualizada su información. 2. Ofertar el precio de sus bienes y servicios, manifestando en forma expresa y por separado el monto del impuesto al valor agregado que corresponde. 3. Las personas físicas que hubieran obtenido ingresos hasta por un monto de 300,000 en el ejercicio inmediato anterior por las actividades realizadas con la intermediación de las personas podrán ejercer la opción a que se refiere el artículo 18M, siempre que no reciban ingresos por otros conceptos, con excepción de los ingresos a que se refieren los capítulos 1, 6 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, en cuyo caso sí podrán ejercer la opción mencionada. Número 4. No tendrán derecho a efectuar créditamente o disminución alguna por sus gastos e inversiones respecto del impuesto calculado con la tasa del 8%. Conservarán el comprobante fiscal digital por Internet de retenciones e información de pagos que les proporcionen las personas que le efectuaron la retención del impuesto al valor agregado. Expedirán el comprobante fiscal digital por Internet a los adquirientes de bienes o servicios. Prestarán un aviso de opción ante el Servicio de Administración Tributaria conforme a las reglas de carácter general, que para tal efecto emita dicho órgano dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el primer, ¿cómo decirlo?, cobro para las actividades celebradas por conducto de las personas que se refiere el artículo 18J de esta ley. El punto. Quedarán relevados de presentar declaraciones informativas. En el caso de que las personas físicas cobren directamente a sus clientes por las operaciones que se realiza a través de las plataformas de intermediación, deberá pagar el ICR e IVA directamente al SAT, aplicando según sea el caso. Siendo así, los esquemas aplicables al ICR de persona física con actividad empresarial o al régimen general del IVA. Determinar si el ICR aplicando a los ingresos totales, esto es, los recibos por la plataforma antes de la retención y los cobrados directamente con las tasas de retención previas, en las tablas que corresponden a la actividad realizada en términos del artículo 113A de la ley del ICR, en cuyo caso, tratándose del IVA, podrá aplicar la tasa del 8% a los actos o actividades cobradas directamente. En ambos casos, el pago se considera como definitivo. Después sigue el régimen de arrendamiento. El régimen de arrendamiento de inmuebles. A este régimen se registrarán a las personas que obtienen ingresos por otorgar en renta o alquileres bienes inmuebles como la casa, habitación, departamento habitacional, edificios locales, comerciales, bodegas, entre otros. Para este régimen, las obligaciones serán las siguientes. Inscribirse en el RFC. Mantener actualizada tu información ante el RFC en los casos de cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones y suspensión de actividades. Llevar la contabilidad. Expedir comprobantes electrónicos cuando recibas el importe de las rentas, en las cuales deberás anotar el número de cuenta predial del inmueble del cual se trate. Solicitar comprobantes fiscales, presentar declaraciones, como lo pueden ser provisionales del ICR, realizar el pago del impuesto de forma mensual o, en su caso, trimestral. Si tus ingresos mensuales no superan los 226,411,52 pesos
definitivas de IVA y realizar el pago del impuesto mensual en el caso de que rentes un local comercial o casa habitación amueblada. Anual durante el mes de abril de cada ejercicio. Informativas. En este caso de que recibas otros ingresos en efectivo, pues en tu caso moneda nacional, así como en piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior a los 100,000 pesos. En caso de contar con trabajadores, a los cuales les efectuases pagos por sueldos y a los que les realizases pagos por concepto de subsidio para el empleo, solo por ejercicios 2016 y anteriores. Intereses. En este régimen encontramos a las personas físicas que obtienen ingresos que les pagan las instituciones bancarias, de seguros y financieras, derivados de cuentas e inversiones bancarias, conocido como intereses. Es común que las personas inviertan en CETES, pagarés o otros distintos instrumentos financieros que les brinden una ganancia o rendimiento. Estas personas deben tributar en este régimen con independencia de retenciones que realicen las instituciones bancarias, de seguros o financieras. Estas son las siguientes obligaciones de este régimen. Obligaciones. Presenta tu declaración anual, en donde se deberá informar el monto de los ingresos por intereses obtenidos durante el año y las retenciones que se te realizaron. Si los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos te hicieran retenciones, no será necesario que las presentes. Necesitas tener tus ingresos, gastos y retenciones y capturarlos de aplicación y declaraciones y pagos en sat.gov.mx. La debes presentar a más tardar el 30 de abril, siguiente de cada año fiscal. Cabe mencionar que es importante que los ingresos que se obtienen por pago de parte de las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios por los retiros parciales o totales que se realicen de las primas pagadas o de los rendimientos, así como los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de seguros, cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado y que se incluya en ese régimen. Otro régimen del que se puede hablar es la obtención de premios. En este régimen se encuadran las personas físicas que realizan como ingreso un premio al resultar ganadoras en concursos autorizados legalmente. Entre ellos, se puede destacar las rifas, sorteos, juegos con apuestas y la celebración de loterías. Al obtener ese tipo de ingresos, deberás informarlo en tu declaración anual, así como los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el año, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos, y en caso de no serlo, se considerarán ingresos acumulables. Por lo general, por el ingreso que obtuvo el contribuyente en este régimen, se le retuvieron los impuestos que marca la ley y se deberá emitir el contribuyente un comprobante fiscal, donde conste los pagos y retenciones. Esto tomando en cuenta de que el entregue del premio efectuará la retención del impuesto y se considere el pago definitivo. Para conocer los impuestos que se engloban en este régimen, es necesario consultar el artículo 138 relacionado con las tasas de impuesto y retención de la ley del ICR, dividiendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Se encuadra que en este régimen a las personas físicas que tengan de calidad de socios o accionistas de una persona moral obtengan ingresos derivados de las utilidades que generen, denominados dividendos, ganancias o utilidades. Se aplica una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidas, y el pago realizado tendrá el carácter de pago definitivo. Es importante tomar en cuenta que los dividendos, que son utilidades que se reparten a los accionistas como proporción del capital social, que en eso se obtiene la persona moral, de la que son parte como accionistas o socios, cuando existe un resultado contable de un ejercicio fiscal, donde existe utilidad, los accionistas tienen derecho a recibirla.
Al ser un ingreso que proviene de las utilidades de una empresa, los dividendos pueden ser grabados tanto en la persona moral como en la persona física. Otro régimen sería actividades del sector primario. En ese régimen se pueden incluir a las personas físicas que obtienen ingresos exclusivamente por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Se considera que en ese régimen las personas físicas cuyos ingresos por dicho sector representan, cuanto al menos, el 90% del total. Lo anterior sin incluir las ventas realizadas de terrenos, maquinaria o automóviles pertenecientes al activo fijo. Para el cumplimiento de sus obligaciones, el contribuyente puede optar por pagar los impuestos de forma independiente o como integrante de una persona moral. Estas son las principales obligaciones de este régimen: inscribirse ante el SAT y obtener el Registro Federal de Contribuyentes, expedir factura electrónica por cada venta o realizar una factura global por las ventas al público en general, presentar declaraciones provisionales, presentar la información del IVA de las operaciones realizadas con proveedores, presentar la declaración anual, informar anualmente si las operaciones con clientes y proveedores, llevar la contabilidad electrónica, en caso de tener trabajadores, presentar la declaración, el pago provisional de las retenciones realizadas y expedir el comprobante fiscal digital por internet de nómina. Actividades relacionadas a plataformas tecnológicas. El régimen de plataformas digitales es una unidad de inscripción en el SAT diseñado para que todas las personas físicas que obtienen ingresos a través de aplicaciones y plataformas digitales declaren sus ganancias y realicen el pago de los impuestos correspondientes a su actividad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.